Buenos días, les habla el doctor Leonel Argüello Irigoyen, médico epidemiólogo, integrante del Comité Científico Multidisciplinario. Hablaremos hoy sobre la situación en Nicaragua del coronavirus. El Comité Científico Multidisciplinario se crea para poder enfrentar el desastre de salud, social y económico del coronavirus. Nos juntamos un grupo de nicaragüenses profesionales y constituimos este comité científico multidisciplinario formado por médicos, médicas, epidemiólogos, pediatras, ginecólogos, neumólogos y otros especialistas de la salud, junto con expertos de educación y psicología, con la finalidad de poner al servicio del Estado y la ciudadanía sus conocimientos y experiencias para brindar recomendaciones basadas en evidencias científicas. El coronavirus se transmite por vía respiratoria y por contacto. Cuando hablamos de vía respiratoria nos referimos que si usted está a menos de 1 metro o brazo y medio con otra persona, básicamente respira el virus que la otra persona le está tirando. No importa que esta persona esté con gripe o sin gripe, porque puede estar en el periodo de incubación del coronavirus y transmite la enfermedad. De hecho, el 25% de los casos son adquiridos por personas que no han tenido síntomas. La segunda vía es por contacto. ¿Qué significa esto? Que cualquier superficie que toques, puede ser madera, metal, plástico, donde está el virus, podés contaminarte tus manos y si te tocas la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca, vas a contagiarte y va a comenzar el proceso de infección. Una vez pasado 14 días, vas a presentar los síntomas del coronavirus. Estos son los síntomas más frecuentes que se dan: fiebre, tos seca y dificultades para respirar. La dificultad para respirar significa que tu pulmón está afectado y por lo tanto tenés que buscar ayuda médica a la brevedad posible. Hay otra sintomatología que es menos relevante, desde problemas abdominales, diarrea, que no tenés capacidad de oler diferentes sustancias. Tenemos que concentrarnos en lo esencial, que es la fiebre y la tos y la dificultad para respirar. Cualquier gripe que usted tenga y tiene dificultad para respirar, busque ayuda médica inmediata. El diagnóstico se puede realizar de dos maneras. El diagnóstico clínico, que es cualquier paciente que presente fiebre, tos y dificultad para respirar, que son los casos que se complican. A efectos prácticos, efecto epidemiológico, cualquier gripe, neumonía o fallecimiento de neumonía en Nicaragua debe considerarse como coronavirus hasta que no se demuestre lo contrario. En el Ministerio de Salud es el único lugar donde se realiza el examen, donde se identifica el virus a través del ARN y dura entre 3 a 4 horas su resultado. Hasta el momento no se cuenta con medicamento para la cura, se han hecho varias investigaciones que no han cumplido el rigor científico y por lo tanto, aunque ya se estén dando los tratamientos, porque la lógica política te dice que si no tenés eh, un medicamento específico para ello, pues comenzás a probar varios, pues, pero no se ha demostrado hasta el momento uno que sea realmente efectivo, demostrado científicamente. Esta es una información del sistema de integración centroamericano, del SICA, dado al... En esta gráfica de los casos acumulados en Centroamérica, República Dominicana y Belice, vemos cómo la tendencia de esta enfermedad es hacia arriba, o sea, estamos comenzando lo que se conoce como el incremento en el número de casos de esta epidemia que tenemos en cada país o pandemia que tenemos en varios de los países. En esta gráfica podemos observar que inclusive Nicaragua, que está ubicada en la parte central inferior, tiene una tendencia creciente, que es la misma tendencia que presentan todos los demás países, donde Panamá tiene una mayor parte de casos, posiblemente por ser un lugar más turístico y porque su aeropuerto recolecta diferentes aerolíneas y muchos pasajeros intercambian y no hay una distancia de más de 1 metro entre persona y persona. En cambio, Nicaragua junto a Belice son de los países que menos casos presentan. Esto
obedece a varias razones, entre ellos la capacidad diagnóstica y la búsqueda que se haga de casos, y por otro lado hay que estar claro de que apenas estamos en el inicio de la epidemia. Esta gráfica resume lo que ocurre en todas las epidemias que se han presentado en los diferentes países del mundo. Si ustedes observan a donde dice la línea abajo 0, ahí en esa línea es que está Nicaragua y Centroamérica en este momento. Pero entre el día 20 y 40 vamos a observar un incremento sustantivo y rápido hacia arriba, ¿verdad? Pasándonos a miles de casos. Esto es una proyección que hace Víctor Guerrero desde México con modelos matemáticos. Aquí ponemos un ejemplo donde la línea punteada horizontal son las camas de hospitales que existen en este país, y la línea roja que vemos hacia arriba que sube es la manera como se comportan todas las epidemias si no haces nada por prevenir el contagio. En el caso de Costa Rica, las medidas que están tomando los pudiera inclusive sobrepasar su capacidad. Esa línea segunda que miran, amarilla punteada, y luego la punteada celeste es la de Corea del Sur, que lograron a través de identificar rápidamente los casos, aislarlos, separar todo lo que son los contactos para que permanezcan en cuarentena durante 14 días, hacer una masificación de pruebas y realizar el distanciamiento social, que nadie puede salir de las calles, es lo que permitió que tengan esa curva donde no te rebasa tus capacidades de salud. No existe ningún sistema de salud en el mundo que sea capaz de enfrentar este problema. En esta gráfica básicamente planteamos cómo es el crecimiento. Por eso se habla de crecimiento geométrico, porque es tan rápido este crecimiento. En primer lugar, un caso te puede producir 4 casos más. Si tenés un caso hospitalizado, significa que hay 6 que no se hospitalizaron y por lo tanto tenés 7 casos. El periodo de incubación, aunque es de 1 a 14 días, se ha visto que el promedio de presentación es 5 días, y en la medida en que va aumentando la epidemia va disminuyéndose esos días. Hay países donde en el segundo día ya los casos están duplicándose en relación a los anteriores. Por lo tanto, si miran ustedes aquí la gráfica, los primeros 7 casos en 5 días pueden producir 28 casos. En 5 días 112, después 448 y 1792 en 5 días. En otra palabra, con que tengamos nosotros 7 casos, eso nos va a lograr contaminar y por lo tanto infectar en 25 días a 1792 pacientes. O sea, en 25 días se crece en 256 veces. Esto demuestra lo rápido de la diseminación de esta enfermedad, y aunque no sea tan letal como otra, al tener más casos tiene más complicaciones y por ende más fallecidos. En estas predicciones de casos y fallecidos según diferentes fuentes que son confiables, nos demuestran la cantidad de enfermos y recursos que vamos a necesitar. Entonces, digamos, si revisamos tanto las cifras del INCAE, del Imperial College of London, del doctor Álvaro Ramírez a mayo de 2020 y de Víctor Gustavo III Gómez en México, observamos que enfermos pueden haber entre 4 millones a 1.9 millones. Hospitalizaciones entre 77.000 a 368.000. En unidades de cuidados intensivos entre 18.000 y 38.000. Fallecidos entre 9.000 a mayo, ¿verdad?, hasta 69.822 cuando la epidemia ya comience a bajar. Todas estas cifras, que son dadas con modelos matemáticos que son bastante precisos, nos está alertando que en este país podemos tener un desastre, una gran catástrofe, si no tomamos las medidas de prevención agresiva de evitar el contagio. El asunto es que ya tenemos un muerto. ¿Cuántos muertos más estamos dispuestos a tolerar para tomar las medidas más fuertes de prevención de más contagios? Porque la epidemia ya no la vamos a parar, pero sí podemos lograr que su presentación sea de forma menos brusca, o sea, que la mayoría de los casos no se nos presenten en el mismo momento. En esta tabla observamos que el riesgo de morir aumenta con la edad, que las personas mayores de 60 años tienen un 25% de mortalidad comparado al resto de los grupos, pero que todos los grupos
tenemos muerte esperada. O sea, aquí nadie es vulnerable, desde el recién nacido hasta la persona que tenga 100 años en este país pueden enfermarse del coronavirus. Sin embargo, los que tienen mayor riesgo de morir son aquellas personas mayores de 60 años con enfermedades en el corazón, los pulmones, presión alta, diabetes y problemas renales. Esta es una gráfica de 1918, donde hubo una pandemia de gripe y el distanciamiento social logró hacer un cambio diferente. Si ustedes miran esta curva negra que se observa así, que sube hacia arriba y baja, es cómo se puede presentar Nicaragua si no hacemos distanciamiento social. Y si hacemos distanciamiento social, que significa que todo el mundo se quede en su casa, que se pare prácticamente el país, lograríamos tener la mortalidad que se mire abajo. Observen ustedes la mortalidad sin distanciamiento social, que es altísima, con la mortalidad con distanciamiento social, que es menor. Eso es lo que necesitamos hacer en nuestro país. Si ustedes observan la curva, cómo se comienza a presentar y a partir del día 20 va hacia arriba, sin distanciamiento social, vemos que continúa hacia arriba presentándose una gran cantidad de casos, lo que te rompe prácticamente la capacidad, no solamente del Ministerio de Salud, sino que la capacidad del país en total para poder resolver estos problemas. Veamos dos curvas hacia la derecha, una que se toma el día 20 y la otra que se toma el día 21. Solamente con un día de atraso significa que vos estás teniendo un 40% más de casos, solo por atrasarte en un día en tomar la medida de distanciamiento social. Y además de que aumenta el 40% más de casos, incrementa también 10 veces más la mortalidad. En esta grafiquita sencilla, ustedes pueden ver que la línea horizontal que cruza toda la gráfica es el límite de capacidad del sistema sanitario. Aquí ustedes van a ver dos montañitas, una que es picuda, es en la cual si no haces nada vas a tener ese problema y va a reventarte el sistema. Y la otra que es una montaña más aplanada, que es lo que podemos hacer nosotros. Ya estamos montados en la epidemia, no podemos prevenir la epidemia porque ya la epidemia está, pero sí podemos lograr que con medidas diferentes como cierre de escuelas o centros escolares o centros educativos, el distanciamiento social, el cierre de transporte, el cierre de iglesias, el evitar aglomeraciones, todo esto nos pudiera permitir que los casos, en vez de que se presenten de una sola vez y nos rebase la capacidad que tenemos para afrontarlos, se vayan presentando poco a poco. Esta debe ser nuestra meta. Vamos a explicar esto de manera más sencilla. Ustedes conocen las presas, en las presas ponemos diferentes tablones en base a la altura que queramos evitar. Si una presa no tiene tablones, entonces este río prácticamente inunda las casas río abajo, como ustedes miran en la figura abajo. Entonces los tablones están básicamente de la siguiente manera, como los países tenemos que ir actuando. Ya cuando ya no te da tiempo, tenés que hacer todas las medidas de una sola vez. Pero en esencia es evitar aglomeración, grupos o molotes de gente, porque si vos tenés molotes de gente, básicamente estás muy cercano y estás transmitiéndole la enfermedad al otro, no solamente por la vía respiratoria, porque estás a menos de 1 metro de distancia, sino también por el saludar con las manos, los nudillos o saludar con los puños. Entonces, el primer tablón que uno pone en una presa es el tablón de la prevención, que va a cruzar todos los demás tablones. Y lo que es la organización de los servicios de salud, cuál es tu capacidad que tenés para poder afrontar este problema, la capacidad de tu personal, los medios de protección de los trabajadores y cómo se organiza el país en función de cuál es mi inventario y cómo voy a resolver los problemas y cómo voy a lograr de que el sistema de recolección de basura, el sistema de aseguramiento de agua segura esté funcionando de mejor manera hoy que lo que ha funcionado anteriormente. Eso se llama prepararse frente a la epidemia. Luego se tiene que hacer el control de frontera, la detección rápida, el aislamiento de los enfermos y la cuarentena de contactos por 14 días. Se tiene que cerrar los centros de estudio, lo cual te reduce en un 25% los casos nuevos, no los que ya se contaminaron, ¿verdad? Y se van a infectar, sino los casos nuevos. Si tú te quedas en casa, logras un 20% de la reducción. Si haces el cierre de iglesias y transportes, ¿verdad? Y luego haces cuarentena, puede haber un 25% de reducción de casos. Pero si haces un distanciamiento social, es un 50% de reducción de casos nuevos. Por lo tanto, si vos tomas todas estas medidas,
vas a lograr que esta presa que ustedes miran a la izquierda haya cumplido su objetivo de no inundar a la gente, tal como se mira en la foto de abajo, a la derecha. Es importante reconocer que las y los nicaragüenses hemos tomado medidas de autocuido importantes, a pesar de que hay posiciones diferentes, uno vemos que es de día, otro vemos que es de noche en el mismo tiempo. Se ha logrado que la gente tome medidas de autocuido, algunas en su propio criterio, que no son necesariamente válidas, sin embargo, están reflejando la necesidad de la prevención, y la otra que sí se basa en recomendaciones científicas que hemos brindado nosotros aquí. Han dejado de enviar a sus hijos a clases, se han quedado en casa y se movilizan menos, evitan aglomeraciones o tumulto de gente, no se están saludando con las manos, puños y nudillos, se están lavando más las manos con agua y jabón. Este fenómeno lo observamos también en las zonas rurales y exigen por primera vez en la historia prevención a las autoridades. Siempre están exigiendo a la población medicina, operaciones, atención médica, hospitales, clínicas, etc. Pero es la primera vez en nuestra historia donde la población exige las medidas de prevención a las autoridades. En síntesis, la población se está automovilizando. Recordemos que este virus, a pesar de que ha causado más de 1 millón de casos y miles de fallecidos, es bien débil. ¿Y a qué es débil? Es débil al jabón, porque tiene una capa protectora que lo recubre externamente. Por lo tanto, si nosotros utilizamos el agua y el jabón destruye esta capa de grasa que tiene, que lo protege, el virus estalla y por lo tanto ya podemos liberarnos de él. 4 mensajes claves debemos de manejar. Cada nicaragüense debe manejar este mensaje y explicárselo a sus hijos, explicárselo a su familia, explicárselo a los vecinos a más de 1 metro de distancia. ¿Verdad? Primero debemos mantenernos a 1,5 brazos de distancia de otras personas. Significa a más de 1 metro de otras personas. No debemos tocarnos la cara, los ojos, la nariz ni la boca, porque nos podemos contaminar. No debemos saludar con la mano, puño, ¿verdad? Ni con los nudillos, porque nosotros podemos transmitir la enfermedad a otros. Debemos lavarnos las manos con agua y jabón al menos por 40 segundos y debemos quedarnos en casa y solamente salir si es un caso de urgencia. Fíjense el poder que tiene un individuo. Un individuo puede, primero, protegerse a sí mismo, segundo, proteger a su familia, se puede también la empresa proteger a sus trabajadores y protegemos a la comunidad. Cada uno de nosotros tiene en sus manos la posibilidad de salvar su vida, la de su familia y la de los demás. Por eso planteamos como comité científico multidisciplinario que la salud está en nuestras manos. Comparte esto para que todos y todas estemos informados y actuemos correctamente con las medidas de prevención antes señaladas.